Hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola a todas. Estamos otro día más aquí en la Spain in Depth Talks y hoy ya estamos con Beatriz Castro. Hola, Bea, ¿cómo estás? Hola, Bueno, me pues encanta. Bea, sí, Bea está trabajando en King, Specialist QA, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, antes de pasar nos va a hablar sobre QA, sobre qué es el QA, sobre técnicas de QA, qué programa utilizan, etcétera, etcétera, pero ahora que nos cuente ella. Y nada, si quieres hablarnos un poco de ti antes de empezar, quién eres y cuál ha sido tu recorrido y empezamos con la presentación. Pues perfecto, bueno, pues yo soy Bea, para todos los que no me conozcáis, pues soy QA. Llevo en el mundillo de los videojuegos pues un poquillo más de 5 años. Y bueno, en principio pues he estado en diferentes empresas, he empezado en The Game Kitchen, bueno, empecé de prácticas en The Game Kitchen con mi adorado Enrique, al que echo mucho de menos. Y ahí fue donde todo la QA empezó un poquillo, porque yo en verdad estudié como, bueno, tenía un poquillo en la presentación, estudié un máster de em, diseño gráfico y comunicación digital, o sea que nada relativo a la QA. Pero bueno, por H o por B, pues terminé haciendo este tipo de cosillas y posteriormente pues entré en Genera, donde participé pues en varios proyectos y estuve un par de años y posteriormente y hasta día de hoy pues he estado en King en diferentes sedes y a, a cargo de varios proyectos. Qué guay, o sea, han sido 5 años, pero parece que ha sido un recorrido intenso los 5 años, ¿no? La verdad es que sí, que por diversas circunstancias ha sido un no parar, Ujú. el ir de un sitio a otro y la verdad es que, Sí, bueno, que sí seguro han que sido muchísimas cosas. se aprende un montón así. Bueno, pues vamos a pasar a la presentación, así que volvemos en un segundito. Vale, perfecto, pues empezamos con la presentación. Recordad que podéis hacer vuestras propias preguntas y que al final de la charla se van a responder, aunque también las podéis hacer al final. Y nada, que vaya muy bien, yo me quedo por aquí y ahora nos vemos de nuevo. Hasta ahora. Mil gracias. Bueno, pues nada, pues bienvenidos a esta pequeña introducción de QA en videojuegos. Otra vez, pues yo soy Bea. Bueno, como he mencionado antes, llevo más de 5 años trabajando en QA. Actualmente trabajo en Candy Crush Saga, o como otros dicen, Candy Vanilla, como QA Specialist, que bueno, que mm, para todos los que digan, ¿qué es eso de QA Specialist? Pues ahora os presentaré un poquillo más acerca de los diferentes roles que hay en QA, porque no es todo lo que parece. Y bueno, pues mis pasiones son dibujar, leer y por supuesto jugar a videojuegos. Yo creo que es algo que la mayoría de la gente que hoy en día pues trabaja en videojuegos comparte. Si no, pues especialmente dentro, yo creo, de la rama de QA sería un poco agobiante el trabajar odiando los videojuegos. Pero bueno, como he mencionado, pues mi carrera empezó muy diferente a lo que es hoy en día, estudiando un máster de diseño gráfico y comunicación digital. Aunque, bueno, pues mi carrera, la verdad es que fue totalmente diferente, todavía más. Yo empecé estudiando criminología, pero bueno, por trancas y barrancas, pues al final que terminé haciendo realmente lo que yo quería y lo que a mí me gustaba, que era realmente el mundo de los videojuegos, el mundo más artístico, más de creación y todo eso. Actualmente, pues hasta el día de hoy he participado en estos juegos, por poner algún ejemplo de los juegos en los cuales he estado participando, siendo QA siempre en ellos. Y bueno, hoy en día, pues como ya he mencionado, pues los últimos en los que he participado han sido Pet Rescue Saga, cuando estuve en Malmo, y Candy Crush Saga, cuando ahora mismo que estoy en Estocolmo. En principio, yo quiero venir aquí a desmentir una cosa muy importante que mucha gente tiene como pensamiento y que siempre dicen,
es básicamente qué es un QA. Pues yo voy a venir aquí a decir que no es un QA. Y un QA no es una persona que juega videojuegos. Nosotros no jugamos a videojuegos. No jugamos, en plan, no trabajamos en un juego probablemente en el que somos target, seguramente, o probablemente, o a lo mejor tenemos la suerte de que sí, pero, o la mala suerte de que sí, pero definitivamente no jugamos. Hay muchísima metodología, muchísimos procesos y muchísimas cosas que hay detrás y que realmente no se ven. Un QA, más que nada, es una persona que se dedica a construir y a crear una serie de métodos y de procesos que sirven pues para no solo reproducir y encontrar esos bugs, sino también para prevenirlos. Actualmente, sobre todo, hay un montón de técnicas y de procedimientos que ayudan pues dentro del desarrollo del videojuego, en la producción del mismo, a que se prevengan muchos de estos fallos que anteriormente en otras metodologías pues se encontraban siempre al final o incluso eran encontrados por los propios jugadores. Entonces nosotros como QA pues intentamos estar dentro del proceso de desarrollo junto a los developers, junto a los designers, junto a los artistas, junto a todo el mundo allí en el proceso desde el primer proceso de diseño hasta el final cuando se hace la release para que se encuentren la mínima cantidad de fallos posible y todo el proceso sea lo más fluido que se pueda. Para ello, pues como he mencionado antes, yo soy QA Specialist. Hay muchísimos tipos de QA envueltos en un desarrollo de videojuegos, dependiendo de la empresa también. A lo mejor hay algunos, a lo mejor hay otros. O sea que cuando tú ves a una persona que es QA, te tienes que preguntar, ¿y esa persona qué es? Porque puede ser un QA tester, un Quality Assurance, un Quality Assistance, que ahora explicaré un poco las diferencias entre Quality Assurance y Quality Assistance. Después puede ser también un Agile Test Lead o ATL, QA Specialist, como es mi caso, QA de audio especializado, que ahora hay muchos también, Automation QA o QA Automation Engineer, Localization QA, el QA Manager, el QA Lead, el QA Engineer, el QA Producer, o sea, hay muchísimos tipos de QA que hacen diversas funcionalidades dependiendo de la empresa. Un QA tester, por ejemplo, pues incluso puede ser un Quality Assurance Tester o un Quality Assistance Tester. O sea que dentro de lo que es QA, incluso el término QA en sí, es muy complicado de definir y debe ser definido según la empresa y según el propio rango de la persona. Para decir un poco qué es QA, pues QA significa Quality Assurance o Quality Assistance. El método o las diferencias entre el Quality Assurance y el Quality Assistance básicamente reside en la responsabilidad, dónde recae la responsabilidad y cuáles son las tareas fundamentales de cada uno. El Quality Assurance es básicamente la persona que tiene como responsabilidad la calidad del producto. Entonces, esa persona suele ser la que mayoritariamente testea, siguiendo una serie de procesos que pueden pues, tener él o ella y que le pueden venir de arriba o que tiene que crear él mismo o ella misma y encontrar pues, los bugs y priorizarlos, tratarlos, hablar con el equipo, todo. Entonces, pues básicamente el Quality Assurance pues recae la responsabilidad de la calidad en esa persona. Sin embargo, el Quality Assistance es más como un tutor, una persona que realmente está en el equipo para enseñar al equipo, para tutorizar al equipo y ayudarle a testear las cosas. No es la persona en la cual dices tú, tienes que testear esta branch, esta y esta, o tienes que testear la master porque vamos a salir mañana. No. Es una persona a la que tú vas y le dices, oye, necesito ayuda porque he creado esta build y yo la he testeado, no he visto nada, pero si me puedes dar alguna idea o ponerte a testear conmigo o mira, necesito ayuda porque no controlo el dispositivo Android o iOS o no controlo muy bien cómo testear en Switch o tal y cual. Yo he de decir que ante todo soy especialista en testing de mobile, soy QA para mobile especialmente.
Entonces, todo lo que os pueda decir de consola, pues queda un poco lejos de lo que es realmente mi experiencia. Lo más sí que es verdad es que cuando estuve testeando, por ejemplo, de las DOR, empecé a testearlo un poco en PC, pero era más sin tanta metodología, puesto que yo en esos momentos pues estaba empezando dentro de lo que es el mundillo de QA. Pero sí que os puedo decir que sí, los procesos y las acciones que hace un QA no son muy diferentes si testeas en consola o en device o en dispositivo móvil. ¿Por qué? Porque básicamente ahora mismo con las tiendas de Amazon, Android, iOS y los multidispositivos, pues básicamente siempre tienes que tener ciertas normas y ciertas pautas para controlar que las multicuentas, la cooperación entre los dispositivos, si por ejemplo tienes ciertas cosas online de servidor, pues siempre se estén bien. Pero bueno, que me voy por la rama. Lo que quería deciros básicamente es que el Quality Assistance es básicamente una persona pues, que se dedica a ayudar a esos desarrolladores a tomar todas las decisiones y todo esto es como que está mucho más repartido, porque la responsabilidad ya no es solo de una persona, es de todo el equipo. Entonces, ¿qué ventajas tiene ser un Quality Assistance? Me dirá. Si al final vamos a tener que testear, vaya rollo, si eres un programador, pues me va a quitar tiempo de desarrollo, pues no. Está probado que básicamente no te quita tiempo de desarrollo, sino que te ayuda al final a desarrollar de una forma mucho más em, fluida el videojuego o la feature que estás desarrollando. Cuando tienes un Quality Assistance en el equipo, la calidad, al residir en el equipo, requiere una mayor concienciación por parte del equipo en el testing, puesto que ya tienes que empezar a pensar desde un principio, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué tipo de bugs puede haber? ¿Cómo puedo prevenir este tipo de bugs? Entonces ahí siempre pues está el Quality Assistant para soportear a esos desarrolladores o a esos artistas o a esos designers en, pues mira, esta feature que hay aquí, pues puede afectar a la que nosotros estamos desarrollando porque puede haber una correlación, tal y cual. Entonces, lleva a las personas a pensar como un paso más allá de lo que anteriormente pensaban cuando daban simplemente una build y decían, pues oye, testea. Entonces, esto lo que hace es que en general está probado que va a haber menos bugs al final del desarrollo y no solo al fin, o sea, no solo al final, sino que durante el desarrollo también van a ir apareciendo muchos menos bugs porque se va a ir diseñando en base a una prevención de los mismos. Hay también más ojos testeando, no es lo mismo que una persona o un pequeño equipo de QA testee, que está muy bien, a que también los desarrolladores pues se junten, testeen, pregunten, hagan, jueguen un poco entre ellos y se piquen. ¿Qué es lo que pasa? Que como un desarrollador pues no está previsto que tenga ciertos conocimientos de testing, para eso está esta persona, para que les ayude, para que les facilite el trabajo también. Por ejemplo, a la hora de testear los Quality Assistants, pues pueden crear una serie de tests que son, o de fichas, perdón, que pueden ser las fichas de persona o como se le dice persona testing, que es para ayudar a los desarrolladores a crear un perfil específico de un tipo de jugador para encontrar ciertos tipos de bugs. También se programa, pues como he dicho, muy diferente teniendo en cuenta la calidad del producto. Tú quieres, como vas a testearlo posteriormente y vas a testear las cosas de los demás, quieres que tengan los menos bugs posibles, porque hombre, vas a quitarle tiempo a la gente, vas a quitarte tiempo a ti, a hacer un poco que el QA también te ayude, entonces pues qué menos que hacerlo lo mejor posible. Y pues por supuesto hay más tiempo para discutir dependencias en el desarrollo de una feature con respecto al juego. Como he dicho antes, pues por ejemplo, estás desarrollando una feature de la tienda o un EGP, por ejemplo, y sin embargo ya hay otra feature en EGPs o en in-game purchases, perdón, que es cuando terminas una partida o un nivel. Si has fallado ese nivel, pues te salta, por ejemplo, una compra. Eso es lo que es un EGP. Entonces, pues por ejemplo, en este pop-up o en esta opción de compra, pues ya tenemos otras features
y pues esa persona, ese QA, pues es el que a lo mejor puede contactar con el designer si no ha caído y decirle, oye, mira, estas features pueden verse afectadas a lo que nosotros estamos haciendo en el IGP. Entonces podríamos cambiar un poco la mentalidad y hacerlo de esta forma para que no afecte al otro, o podemos contactar con el otro equipo tal y cual. Entonces ejerce como una especie de diálogo, o crea ese diálogo en el cual te replanteas pues un poco las cosas ya de antemano. Entonces los procedimientos pues son muchísimo más ágiles, no hay que testear todas las pull requests que un programador haga, porque por ejemplo cuando yo he sido Quality Assurance, me venía un programador y me decía, oye, vea, que he terminado esto, tengo una pull request aquí o una tarea terminada, he creado una build específica para mi propia branch o mi propia rama, testéala. Y es, vale, yo la testeo, pero ¿qué pasa? Porque va a haber muchos bugs. Entonces yo reportaba los bugs, se los devolvía, ahora él los arreglaba, me lo volvía a devolver, así hasta que fuese cero. Entonces, si a lo mejor quedaba un minor bug, me lo volvía a mandar y hasta que yo no le diese el visto bueno, no lo subía. Y eso era un procedimiento mucho más lento de lo que es ahora. Ahora, pues como estamos todo el tiempo en contacto, todo el tiempo en desarrollo, todos juntos, pues es muchísimo más fácil esta colaboración. Oye, vea, acabo de hacer esto, lo he testeado, he encontrado unos bugs, los he arreglado, no veo más. ¿Me puedes echar una mano con esto? He testeado esto, esto y esto. He usado este dispositivo, he testeado en ordenador o he usado iOS, por ejemplo. Entonces, pues yo puedo ir y decirle, oye, pues mira, te ayudo a testearlo, yo tengo un dispositivo Android, he testeado el back button, he testeado el landscape, he testeado el no sé qué, he encontrado esto, arréglalos. Entonces, él ya lo testearía por su cuenta con las especificaciones que yo le he dado posteriormente y entonces pues ya lo subiría o crearía una pull request o PR para que los demás programadores se lo revisen o los demás artistas. Yo estoy hablando ahora mismo de programador, pero esto es aplicable a todo tipo de rol. Para que otra persona de su mismo rol pues le revise la pull request y posteriormente se pueda mergear a master. Entonces, como veis, pues este tipo de procedimientos pues son muchísimo más ágiles, muchísimo más rápidos y suponen muchísimos menos dolores de cabeza tanto para un QA o para un grupo de QAs como para los programadores en sí. Entonces, actualmente yo como Quality Assistance puedo decir que como nos organizamos en el equipo, en Candy, es que básicamente cada equipo pues, es responsable de la calidad de la feature que va a salir, porque obviamente Candy Crush es un juego bastante antiguo, entonces pues no podemos decir que va a salir un juego nuevo, porque lo que hacemos es mantenerlo, pero mantenerlo añadiendo muchas features nuevas, porque el juego como sigue aquí arriba, pues vamos desarrollando cosas diferentes para mantenerlo y que siga a la alza o que siga igual. Eh, entonces, pues por ejemplo, nosotros hacemos regresiones de cross suites externas. ¿Esto qué significa? Básicamente hacemos regression testing, que es un tipo de testing que se realiza cuando hay ciertos cambios específicos para comprobar que nada se ha roto, o el regression es básicamente cuando se arregla algo, se manda a testear para ver que se ha solucionado el bug. Entonces, pues básicamente nosotros testeamos cross suites externas. Esto significa, las cross suites externas son básicamente una serie de paquetes que tenemos nosotros introducidos en los juegos, en todos los juegos, que por ejemplo sirven para las promociones, los anuncios, em, las cuentas de Facebook, la conexión con Facebook o la conexión con el servidor propio, todo este tipo de cosas. Por ejemplo, las push notifications también, o otras cosas, por ejemplo, que son comunes en los dispositivos como el Android Back Button, el Landscape, las interrupciones, todo este tipo de cosas que normalmente te vienen dadas como especificaciones de tienda, como pues que, por ejemplo, la tienda de Google Play pues te dice es que todas las features o X determinadas features o hasta X punto del juego tiene que ser jugable con el back button, por ejemplo. Esa es una de las especificaciones. Pues esta regresión siempre comprueba este tipo de cosas entre todas las demás. Y este tipo de paquete pues es lo que se testea siempre en regresión. El resto de cosas
se testean siempre por parte del equipo. La regresión es un equipo aparte que está en Barcelona, que básicamente pues se le manda todo este tipo de cosas y ellos los testean cada 2 semanas, que es cuando se hace release. Después el servidor de QA también pues se actualiza cada 2 semanas en este servidor. Antes de esto, si hay algo en servidor, nosotros tenemos que usar un servidor de developer o de development. Entonces el servidor de QA lo que nosotros hacemos lo actualizamos cada 2 semanas y básicamente hacemos que sea lo más similar posible al environment de live, ya que en caso de tener un bug crítico, pues podamos testear al momento y solucionar al momento lo que haya. Trabajamos con plugins más que con LiveOps. Actualmente, pues, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un plugin y un LiveOps? La configuración, básicamente. La configuración de una LiveOps tiene que hacerse con una serie de fechas de aquí a aquí y tal y cual, y el plugin es básicamente apagado y encendido, con una setting applications y tal y cual para controlar la máxima cantidad de especificaciones posibles, por ejemplo, los rewards o cada cuánto puede aparecer el frequency cap, o por ejemplo, la versión que estamos mostrando o todo este tipo de cosas. Entonces trabajamos más con plugins que con Livebox, aunque actualmente tenemos las dos, estamos intentando más la forma de plugins, que es también la mejor forma con la que podemos aplicar los A/B tests. Después las plataformas que actualmente pues soporteamos son iOS, Android, Kindle, Windows y HTML5 o HTML5, que es básicamente Facebook. Y pues cada equipo es responsable de sus propias automatizaciones y de los test unitarios o unit test. ¿Esto qué significa? Pues que los developers cuando desarrollan las features deben previamente o tras, aunque debería de ser previamente, muchas veces es tras, se desarrolla los test unitarios o las automatizaciones. ¿Esto qué significa? Pues básicamente un developer cuando va a desarrollar una feature lo que tiene que decir es, pues esta feature va a funcionar así, así, así. La teoría te dice que como estás definiendo esto, pues mientras defines esto vas a hacer un test unitario y después vas a desarrollar la feature y posteriormente le pasas el test unitario que puede quedarse ahí para pasarlo como un proceso de automatización más a la larga para comprobar si la feature funciona o no. La realidad es que muchas veces, como los developers y los procesos de desarrollo pues suelen ser con unas deadlines tan extremas, pues los test unitarios suelen desarrollarse después de la feature conforme se ha desarrollado esta feature. Entonces, aún así, se sigue quedando, se pasa y si es luz verde, pues se sigue pasando en posteriores releases o cada vez que se hace un cierto cambio en esa feature para ver si siguen funcionando estas unidades de programación que se han desarrollado o en caso de hacer una automatización, pues si el proceso de automatización de la feature sigue funcionando o no. Es decir, que para el tema de las automatizaciones, pues actualmente hay un equipo de Automation Engineers que desarrolla o que mantiene, mejor dicho, las automatizaciones y sin embargo la creación de las automatizaciones corre a cargo de los desarrolladores, de los developers. ¿Cuáles son las herramientas más comunes en Cuba? Esto es una pregunta que, bueno, que cuando me propusieron la charla hubo gente que me preguntó sobre las herramientas y pues básicamente la herramienta básica, fundamental que un QA siempre tiene que manejar es Jira, porque básicamente Jira es el lugar donde la mayoría de personas pues hace todo la organización de proyectos, todo lo que es labor del Scrum y sobre todo, lo más importante, ¿por qué quiere un QA Jira? Porque ahí es donde se reportan los bugs y donde se reportan las tags y todo se organiza. Entonces, para la mayoría de empresas, o al menos desde mi experiencia, se usa Jira. Posteriormente también se puede encontrar pues, que se usan herramientas como Confluence para el tema del control de la documentación, para crear documentación de cómo se testea algo. Incluso tengo compañeros que crean test suites o test cases en Confluence para hacer em,
test groups con el resto de compañeros o test en grupo con el resto de compañeros del equipo. Em, para mantener el GDD, por ejemplo, actualizado, para a la hora de desarrollar todo el videojuego o la feature, pues se tenga todo ahí con los pantallazos, con el flujo del juego, con los con la consola de comandos y los cheats que se usan para testear más fácilmente la feature o el juego. Todo eso se suele tener en un lugar y ese lugar, pues, Confluence suele ser para las empresas a las que yo he trabajado. ¿Por qué Confluence? Porque es como tener una Wikipedia de tu propio juego en el propio desarrollo. Después otras herramientas, pues TestRail es una herramienta muy común. Hay otras para crear test cases también, pero yo personalmente pues he utilizado sobre todo TestRail para pues eso, crear test suites o test plans con un montón de casos de uso para proponer pues el testing a otras personas. Excel la herramienta de Excel para organizarse es fundamental y yo creo que es algo que seguramente vais a tener que usar mucho y que seguramente vais a usar todo el mundo tarde o temprano. También creo que es algo que hoy en día se suele tener. Yo uso muchísimo Excel o lo usaba sobre todo cuando estábamos en la oficina para crear plantillas para hacer testing. Actualmente uso otras herramientas como Miro porque es más informatizado, más visual y para trabajar desde casa es mucho más cómodo. Después otras herramientas internas de tracking o externas, si por ejemplo la empresa no tiene para testear tracking o no tiene una cierta herramienta para también em, eh, fakear la conexión con el servidor del juego, pues yo uso Charles Proxy, que es básicamente para medir el tracking y para bueno, cambiar A/B test, también se pueden cambiar en Charles Proxy o para eso, para el tema de fakear la conexión a Internet. Después también, pues para organizar playtestings externos, pues una herramienta que se suele usar también mucho es el Playtest Cloud, en la cual pues tú envías una build, pones el tipo de personas que quieres que testen esa build o esa feature. En concreto, Playtest Cloud se suele usar, o yo lo he usado al menos para cuando hay que mandar una feature muy específica para ver si se entiende el boceto o para ver en qué tipo de cosas se puede iterar o si, por ejemplo, has desarrollado una feature antes de mandarla a los jugadores para ver cómo va a funcionar o si es entendible, pues vas aquí, dices, quiero personas que hayan jugado a mm, juegos similares al tuyo. Em, y básicamente pues lo envías aquí con una serie de preguntas, con un test plan, con instrucciones muy precisas de lo que tienen que hacer y entonces pues se te devolverá una serie de resultados pues con vídeos, con feedback, con las preguntas respondidas sobre todo el proceso que se ha ido haciendo. Posteriormente, la organización para testear con un Quality Assistance, pues básicamente es como cómo nos organizamos un poquito más internamente dentro de QA también para teniendo un Quality Assistance en el equipo. Es básicamente con pods o pequeños equipos. Los pods básicamente son pequeños equipos de desarrollo que realizan una feature, entonces este equipo pues tiene que tener varios desarrolladores, 2, 3, 4 algunos artistas, o igual, según el tamaño de la feature, un backend a lo mejor, un producer, un QA y uno, dos, tres designers. Después cada equipo pues tiene un QA o a veces hay un QA para dos equipos. Depende mucho de cómo se organice este QA, del tipo de QA que sea, de la experiencia que tenga y tal y cual. Entonces cada QA, pues como he dicho antes, pues ayuda un poquito a dar soporte al equipo para testear. Y además, cada programador, pues como he dicho antes, tiene la responsabilidad de que lo que hace tiene que ser testeado. Entonces, pues cada persona que desarrolla cierta parte de la feature, pues tiene esa responsabilidad de testear lo que hace. Además, bueno, pues el QA pues es el que enseña y da soporte y diseña casos de uso cuando aplique para a la hora de ayudar a los desarrolladores pues a crear el videojuego.
organizan team testing sessions con todo el equipo, organizan el all hands testing. ¿Y qué es el all hands testing? O el all hands together, o el testing all together, o el testing demo. Se llama de muchas formas según la empresa. Esto es básicamente cuando todas las personas de un equipo, por ejemplo, Candy Crush Saga entero, se reúne para testear todas las cosillas que se han hecho a lo largo de un sprint para ver si se encuentran cosas, si funciona bien, si se entiende bien, dar un poco de feedback a todo lo que se ha ido desarrollando y tal y cual. Después se da soporte para el external testing, que es básicamente otros equipos externos de desarrollo que se van a encargar, como he dicho antes, por ejemplo, del regression, de los test de regresión. Pues pedimos también testing de regresión cada 2 semanas, como he dicho antes, y también coordinamos el localization QA para testear los idiomas. Esto también se hace cada 2 semanas. Y bueno, un largo etcétera realmente que no merece ahora mismo la pena mencionar porque estaríamos aquí hasta mañana, pero que sí que me gustaría, pues eso, comentaros así algunas cosillas de las más interesantes de la que hacemos ahora mismo. Em, ¿Cuál es nuestra forma de trabajar con bugs o cómo trabajamos con bugs dentro de QA, ya en QA en general? Pues mi experiencia básicamente es la forma más genérica de trabajar es con una serie de priorities dentro de cada bug, que básicamente las prioridades pueden ser critical y blocker o critical barra blocker o critical o blocker según la empresa, majors, minors y trivials. Los criticals o blockers son aquellos bugs que precisan ser arreglados en el momento en el que se encuentran. Hay un freeze en la release que necesita ser arreglado. Entonces, los critical, por ejemplo, pues pueden ser crashes. O los blockers son aquellos que te impiden seguir jugando o avanzando en el juego. Por ejemplo, el juego se me queda friseado, o este nivel es imposible de ser completado, o me crashea el juego en la pantalla de carga. Los criticals son aquellos que afectan muchas veces a partes muy graves o importantes del juego, como por ejemplo la monetización, en la cual si por ejemplo te fallan las compras, pues tienes que arreglarlo al momento. Esto puede ser un critical perfectamente. Los majors, pues son bugs que se necesitan arreglar cuanto antes. En un juego tan grande y tan antiguo como Candy Crush Saga, por ejemplo, se intenta tener como menos de 20 major bugs abiertos a la vez. Y estos bugs, pues, según en qué proyecto, pues se intentan arreglar eh, al siguiente sprint o a los 2, 3, 4 sprints como mucho. Los minors, sin embargo, son bugs que no tienen mucha importancia. Son, por ejemplo, pues hay un bug de el sonido se lupea cuando terminas el nivel y fallas, por ejemplo. Eso sería un minor porque realmente no afecta a la jugabilidad del usuario en sí, o incluso a la monetización o a otros términos más grandes del juego y ocurren en una situación muy específica del juego que realmente no causa un gran impacto para el jugador. Yo siempre he intentado que el equipo en el que estoy siga una política de Zero Bug Policy, que es básicamente pues, tener 0 bugs en el backlog, básicamente arreglando lo antes posible según las prioridades e introduciendo en cada sprint un cierto número de bugs o los 1 o 2 bugs posibles que tienen que ser arreglados en ese sprint. Entonces, de esa forma, aunque se encuentren nuevos bugs, como son encontrados en una feature que normalmente estamos desarrollando, se arreglan al momento. Pero en el backlog suelen estar bugs que al final, pues por lo que sea, se han dejado atrás o se están reportando actualmente de live. Entonces se tienen que meter dentro del desarrollo del día a día y ser arreglados para que la feature que a lo mejor estábamos trabajando hace un mes o la feature de hace un año, pues que se ha detectado un bug, pues se arregle. Algunos equipos también pues tienen bug jams, que es básicamente una jam en la cual durante 1 o 2 días de trabajo se arreglan solo bugs. Se pausa el desarrollo del videojuego al final de un sprint, antes de comenzar el siguiente, y solo se arreglan bugs. Esto es una cosa que suelen hacer algunos equipos
y que, bueno, pues a algunos les funciona y en vez de introducir a lo mejor los bugs dentro del sprint, pues tienen esta serie de jumps para arreglar bugs. Y pues además también intentamos estar muy cercanos a los de Player Supports y a los managers que controlan el foro el foro de usuarios para ver un poco si hay algo que está fallando, si hay algo muy crítico, si los usuarios están contentos con lo que realmente se les está dando, si es lo que esperaban. Si, por ejemplo, también hay algunas veces que cogemos a usuarios del foro, que son como los más activos, que están ahí en la comunidad, y pues les damos una feature solo para ellos, para que la prueben antes que nadie, por ejemplo. Y entonces pues ellos pues nos dan feedback, que oye, me ha gustado, esto no me gusta, esto he encontrado este bug, esto lo otro. Y pues un poco nos ayudan también a cambiar un poco el chip y ver si algo pues les gusta a los jugadores, si están contentos o si no. Y bueno, pues básicamente esto es lo que actualmente me he preparado para vosotros, para explicaros un poquillo más de lo que estoy haciendo, lo que hago, lo que es QA. Y ahora mismo pues me gustaría preguntaros si tenéis alguna pregunta y sobre todo daros las gracias por llegar hasta aquí. Pues perfecto, ha sido súper interesante y mientras la gente pone sus preguntas, yo te voy a hacer un par que tengo por aquí que he apuntado mientras te oía. Eh, vale, el... ¿Cuál era la que te quería preguntar? Vale, ¿has estado alguna vez trabajando en un juego donde los usuarios puedan reportar bugs? Bueno, los usuarios realmente siempre pueden reportar bugs. Actualmente en los juegos que solemos tener, pues, o en los juegos en los que he participado, hay una opción dentro del juego que es el Customer Support o el soporte del usuario, en los cuales pues, pueden enviar cualquier problema que ellos tengan. Entonces, los de Customer Support, nosotros tenemos una reunión cada semana con ellos, todo el departamento de QA, y aparte ellos tienen un canal abierto para ir posteando y reportándonos cosas que le digan los usuarios y al momento pues valoramos la situación, creamos bugs, los priorizamos y se lo pasamos al equipo en cuestión que se encargue o que se haya encargado de desarrollar esa feature. Vale, pero esos bugs los reportan como solo un grupo de usuarios o cualquier usuario tiene forma de decir, he encontrado esto. Cualquier usuario, el que quiera, por ejemplo, ahora mismo tú coges Candy Crush, te vas a las settings y tienes ese soporte al usuario. Entonces, cualquier persona, sea nuevo, sea antiguo, sea lo que sea, puede reportar. La cosa es que sí que es verdad que hay ciertas features que a veces, en vez de activarse con un A/B test para un 5% o un 10% de usuarios, se activan para un cierto límite de personas en el foro, en un foro o comunidad. Entonces, este foro o comunidad, pues entonces es el que al final va a reportarnos en ese foro porque son los únicos que están teniendo o que están testeando esa feature. Pero lo normal, lo más normal es que cualquier persona vaya a podernos reportar siempre cualquier cosa que tenga en el juego. Vale, entiendo, sí, sí, sí. Luego también te quería preguntar, una vez que se ha lanzado una versión reciente y que ya se da a todos los jugadores y tal, ¿esas versiones se siguen testeando o ya se empiezan a testear las nuevas que se estén haciendo? Bueno, como actualmente los procesos de desarrollo son cíclicos, porque siguen el ritmo del Agile, normalmente ya cuando se lanza una versión al mercado, se está ya empezando a testear la siguiente. Porque, bueno, actualmente la forma en la que tenemos de desarrollar es, tenemos una máster y como el proceso es cíclico, pues cada 2 semanas la máster se corta, se saca una branch para hacer la release con el contenido que haya y entonces se sigue, se sigue. Y a las 2 semanas se vuelve a cortar la branch, se saca otra release para la store y ya no se añade cuando se corta o se hace el code freeze, ya no se añade nada nuevo. Entonces ya se puede empezar o seguir testeando en las nuevas versiones porque realmente en esa que estamos sacando en la store ya no hay nada nuevo. Cuando se hace eso, sí que es verdad que cuando se hace el code freeze, se tienen unos ciertos días de testing para la versión que se va a lanzar a la store para asegurarse de que todo lo último, por ejemplo, que se ha ido añadiendo
o que si, por ejemplo, hay alguna cosa que se ha tenido que arreglar a última hora, o si, por ejemplo, hay cosas que durante el desarrollo pues no se testean, como he mencionado lo del cross suites, pues es en este momento donde se testea en esta versión que se va a lanzar a la Store. Pero mientras el desarrollo de la otra sigue. Ujú, vale, No vale, s sí, sí, sí. Sí, me queda claro. Pues parece que hay una preguntilla por aquí de Ricardo Ujú. que dice hasta cómo o hasta dónde implementar todo este workflow de QA en un equipo pequeño y desorganizado con un único QA disponible. Ujú, Pues básicamente, al revés, el tema de cuando tienes un pequeño grupo de QA, o sea, perdón, un solo QA en un pequeño grupo de desarrollo, lo bueno es que ese QA intente ser un quality assistance. ¿Por qué? Porque entonces la calidad o la responsabilidad de la calidad va a residir en todo el equipo. Entonces, al ser todo el equipo responsable de desarrollo, el QA va a estar más dentro de lo que es el equipo de desarrollo, va a ayudar a los designers, va a ayudar a todos a ver no solo a testear, sino también a ver en qué puntos pueden tener fallos en el desarrollo. Esto es lo que se llama muchas veces risk-based testing. El risk-based testing es básicamente que tú vas a testear en ciertas zonas para prevenir bugs futuros y estas zonas van a ser las que más riesgosas han solido ser en el pasado. Entonces, lo que más suele fallar antes es lo que se va a testear o en lo que se va a poner el énfasis en testear ahora. En tu situación, en un equipo pequeño, indie y tal y cual, yo lo que recomiendo básicamente es implementar tal cual esto de el QA pues ayuda al equipo de desarrollo, el propio equipo implementa la feature, la va testeando, el QA les ayuda a testear las diferentes branches y cuando la branch está completa, testeada y los demás desarrolladores la han aprobado con un pull request, pues se merge a la master. Entonces, de esta forma, pues el QA va saltando, ayudando a la gente o dándole consejos de cómo testear y tal y cual. Y al final de vuestro sprint, que recomiendo no ser más de un mes, em, pues básicamente, pues juntaría a todos, vería a todo el equipo y vería pues un poco cómo ha quedado todo lo que se ha hecho. En este caso, como sois pequeñitos, incluso haría pequeñas testing sessions, mínimo una a la semana, en la cual durante una hora y media, pues el QA con el resto de compañeros, pues crean una branch o testean master para ver qué fallos hay hasta ahora, hasta el momento de todo. Entonces yo lo que haría sería algo así. No sé si eso te resuelve las dudas, Ricardo. De sí, todas formas, yo creo que ha si por lo que quedado... sea Sí, tenéis alguna pregunta más concreta o necesitáis más ayuda, os he dejado el correo aquí, que no sé si sigues compartiendo la presentación o sí, no. se comparte. Sí. Vale, pues básicamente ese es mi correo personal. Me podéis escribir ahí sin ningún problema y yo os intentaré ayudar y contestar lo antes posible. Perfecto, Por pues si a tomar nota. Vale, pues parece que hay otra pregunta que dice, en relación con el QA Automation, que cómo se realiza para plataformas móviles o consolas. Por más que intento buscar este proceso para motores como Unity o Unreal, no encuentro nada claro. Vale. Pues básicamente la automatización, como he dicho antes, ahora mismo corre a cargo de los desarrolladores. Básicamente, nosotros, por ejemplo, usamos un programa o estamos empezando a desarrollar un programa de Visual Scripting para que los QA specialists que están interesados en especializarse en la rama de automatización, pues puedan empezar a crear automatizaciones. El programa se llama Automato, por si tal cual, Automato. Entonces, en este programa, pues básicamente los desarrolladores pues van incluyendo ciertas features y tal y cual para crear pues el visual scripting y entonces pues las personas interesadas en hacer este visual scripting pues pueden crear fácilmente test de automatizaciones. ¿El cómo se hacen en Unity o Unreal? Pues yo creo que es prácticamente igual. No tengo experiencia creando perdón, automation test en, en Unreal o en Unity,
porque bueno, primero porque no usamos actualmente este tipo de programas en King, pero sí, yo creo que sería prácticamente igual. Se usa el mismo código y simplemente pues vas indicándole al programa qué pasos, paso a paso, quieres que haga quieres que se ejecute. Básicamente son acciones que tienes que ir ejecutando. En el juego tú te abres entiendo, un file nuevo de código, un archivo nuevo de código limpio y le vas diciendo, pues mira, quiero que ahora mismo llamar al botón play y que el botón play se abra. Ahora, cuando el botón play se abra, if botón play se hable, aparece tal cosa. Yo soy nefasta en programación, la verdad, tengo que decirlo, entonces no creo que pueda ayudarte mucho con el tema de cómo hacer un automation test, pero lo que he visto y lo que he leído, pues suele ser eso, que vas llamando a acciones y estas acciones son las que ejecutan ciertas cosas en el juego. Básicamente eso es un automation test. ¿El programa este que has comentado, Automato, está abierto para todo el mundo o es solo... Creo Vale. que no, creo que es de pago o es privado. Ujú. Vale. Pues parece interesante. Si fuera abierto, seguro que se podría utilizar guay. Seguro Eh, que hay otro tipo de programas también abiertos y demás para desarrollar, cosas de automatización con Visual Scripting. ujú. Yo es que no conozco mucho de este tema, así que si alguien por el chat ilumina, seguro que es interesante. Bueno, pues una última pregunta. Ujú. Si alguien está interesado o interesada en estudiar o en trabajar más bien como QA, ¿qué tipo de cosas debe estudiar o cómo puede hacer portfolio o necesita hacer portfolio o cómo va eso? Bueno, hay realmente empresas que para, por ejemplo, ser, junior QA tester o que piden varios junior QA tester, que muchas veces ni siquiera, piden experiencia como QA, te enseñan en la empresa. Mi recomendación, intenta apuntarte a betas, intenta testear tú mismo, intenta leer sobre la creación de bugs, el tema de la priorización de bugs, el cómo crear cosillas en estos programas que he mencionado, cómo usarlos y tal y cual para el tema técnico básicamente. Y después, pues, al principio juega mucho a videojuegos, porque yo creo que cuando empiezas como QA, vas a empezar como junior QA tester normalmente. Entonces, al ser eso, normalmente un junior QA tester va a seguir como instrucciones o, em, lo que va a hacer va a ser casi regression testing de lo que otras personas, pues, le vayan diciendo, los más seniors. Entonces, yo creo que vas a ir aprendiendo en este proceso de aprendizaje, cuando entres en una empresa, pues vas a ir aprendiendo. Sí que es verdad de que si por ejemplo no quieres o no tienes por qué empezar en videojuegos, hay algunas plataformas en las cuales tú te puedes apuntar y puedes testear por ti mismo. Creo que ganas incluso algo de dinero, pero te suelen mandar sobre todo aplicaciones. Lo que sí es verdad, puedo si quieres buscarte por el link de esta plataforma, porque ahora mismo no me sale el nombre, soy muy mala con los nombres, pero por si quieres ponerla abajo en la barrita de comentarios de YouTube o Sí, lo luego que la sea, incluimos en Twitter y en YouTube. pero es básicamente una plataforma en la que si tú te suscribes, pues te pueden ir mandando. Tú dices, por ejemplo, tengo PC, consola y Android, por ejemplo, pues, y me interesa, pues, esto y lo otro. Pues ellos te van mandando ciertas cosas por si a ti te interesa apuntarte a un testing, bien por la local, porque estén buscando personas que estén situadas, por ejemplo, en España, con ciertas especificaciones mobile, o porque necesiten jugadores de Play, de no sé qué. Y sí que es verdad que dentro de esta plataforma, porque me entró curiosidad y entré a verla, te ofrecen un curso completo, súper completo, de como 24 lecciones o así,
de QA, de cómo hacer QA, de cómo reportar bugs, de un montón de cosas que la verdad me parecieron súper interesantes. Entonces, a lo mejor es buena idea de que al menos, si te interesa, sí que es verdad, aviso, es todo en inglés. Em, pero es una muy buena forma de al menos aprender la teoría. Aunque después no participes dentro de lo que es el programa este, pero sí que es verdad que si te interesa aprender y tal y cual, pues a lo mejor empezar por esos vídeos y tal y cual, pues es buena idea. Sí, perfecto. Pues luego si quieres me los puedes compartir, los pongo en YouTube, lo pongo en Twitter y a quien le interese, pues ahí está. Vale, Perfecto. pues vamos a pasar a las dos cámaras de nuevo, ¿vale? Así que volvemos en un segundito. Ah, hola, hola, Vale, hola. A ahora. mí sí. Vale, sí, me suele pasar de quedarme muteado en este momento. Nada, decía que... Gracias por avisar, Bob. Decía que ha sido súper interesante la charla, que yo no sé, no he profundizado nunca en el tema de QA, no sé mucho sobre el tema y me estaba acordando todo el rato del meme de el iceberg y como siempre lo que te enseñan es a una persona jugando a juego, encontrando bugs, es como persona que encuentra bugs en la punta del iceberg y luego todas las palabras que has dicho en la charla debajo. Y sí, pero ha sido súper interesante y seguro que, vamos, por lo que hemos estado leyendo en el chat, a la gente también le ha gustado. Así que, vamos, Me alegro. por mi parte, muchísimas gracias por haber venido y habernos compartido un poco tu conocimiento. Nada, gracias a ti, de verdad, por invitarme y por dejarme mostrar sobre todo el qué no es un QA. Sí, Porque sí que es verdad de que a mí al menos, y yo creo que a muchos de los QAs que nos dedicamos a esto actualmente, nos hierve la sangre cada vez que alguien dice: ¡Uy, qué divertido! Gente que juega a juegos. No, ya. Gente que juega juego todo el día, qué divertido. sí. Tiene que ser un poco no tan divertido. Pero sí, pues nada, muchísimas gracias por haber venido. Y nada, la gente del chat, la semana que viene hay una charla sobre producción, viene Mauri de Game Kitchen, así que nos hablará sobre producción y sobre cosas muy interesantes, seguro. Dicen aquí, me gustaría repasarla en YouTube con la empresa cuando esté disponible. Pues próximamente la subimos en YouTube, ¿vale? Así que el canal de YouTube creo que está en Twitch, podéis acceder, tiene que aparecer entre los enlaces que hay disponibles. Y nada, se puede ver pronto, estará subida, como todas las demás. Así que nada, que muchísimas gracias y un saludo a todos y a todas. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego.